Vamos a ver ahora la patología palpebral, doctores. La patología palpebral tenemos que recordar estos dos cuadros característicos, ¿no? Lo que es el orzuelo y lo que es el chalacio, y ver cuáles son las diferencias que hay entre cada uno. El orzuelo y el chalacio son inflamaciones, ¿ya?, de las glándulas que hay en el párpado. Entonces, cuando hablamos de una inflamación aguda, ¿ya?, y se trata de una infección, y ya que acá está involucrada una bacteria que es el Staphylococcus aureus, infecta las glándulas externas o las glándulas internas del párpado. ¿Quién es la externa? La glándula de Moll, que es una glándula sudorípara, o la glándula de Sayce, que es una glándula sebácea. O interna, que es la glándula de Meibomian, que es una glándula sebácea, igual que Sayce. ¿Ya? Sayce y Meibomian son sebáceas, Moll es sudorípara. ¿Ya? Entonces, ese aureus infecta estas glandulitas, y por eso hay dos tipos de orzuelo, uno externo u otro interno. Es una infección aguda, ¿no?, que va a generar dolor, va a generar signos de flogosis, como estás viendo en la imagen, miren, ¿ya? En la imagen estás viendo un orzuelo externo, porque está, ¿no?, pegadito a las pestañas, al folículo piloso. Y justamente ahí están las glándulas de Moll, glándulas de Sayce, ¿ya? Y el manejo es médico, ¿ya? El manejo es médico. Hay que colocar compresas calientes, colirios de antibióticos, básicamente para tratar el famoso orzuelo. Diferente al chalacio, ¿no? El chalacio es una inflamación, pero crónica, ¿ya? Es una inflamación granulomatosa. Acá se forma un granuloma, ¿correcto? ¿De quién? De la glándula de Meibomian. Acá sí se afecta específicamente la glándula sebácea, que está en la parte interna del párpado, que es la glándula de Meibomian, y como es crónico, es un granuloma, se presenta como un nódulo indoloro, ¿correcto? Es un nódulo indoloro, no hay signos de flegosis, ¿ya? Es una tumefacción, como estás viendo ahí en la imagen, ¿ya? Si el nódulo es pequeñito, menos de 4 milímetros, puedes inyectar corticoides, triamcinolona, en la base. Si es más de 4 milímetros y es grande, entonces ahí sí ya se hace la resección quirúrgica, ¿no? Entonces, un chalacio puede ir a cirugía cuando el nódulo es grande, ¿no? Si es pequeñito, el manejo conservador es inyectar corticoides en la base, ¿ya? Entonces, quiero que diferencien, no se pueden equivocar, por favor, no se pueden equivocar. Orzuelo agudo, doloroso, infeccioso, del chalacio, que es crónico, indoloro, granuloma, ¿correcto? Entonces deben recordar esos dos cuadros característicos. También tenemos acá la blefaritis, ¿no?, que es la inflamación del borde palpebral. Esa blefaritis, ojo, muchas veces se puede confundir con una conjuntivitis, porque te van a decir que hay prurito, hay sensación de arenilla, sensación de cuerpo extraño, pero lo que te va a llamar la atención es que no te dan la secreción. Esa es la diferencia. En conjuntivitis vas a tener secreción, purulenta, acuosa, mucinosa, pero acá no. Acá te dicen prurito, sensación de arenilla, y hay costras en la base de las pestañas, como estás viendo en la imagen. Entonces, cuando te dan ese datito de costras en la base de las pestañas, piensa en blefaritis. La blefaritis más frecuente en nuestro medio es la bacteriana, que es producida por S. aureus, pero también hay por parásitos como Demodex, Folliculorum. Entonces también hay la blefaritis parasitaria, ¿no? Pero la más frecuente es la bacteriana, producida por Staphylococcus aureus. Siempre esta bacteria, ¿no? En conjuntivitis, bacteriana, orzuelo, blefaritis, piensa en Staphylococcus aureus. Luego tenemos por acá lo que es el ectropión, ¿correcto? El ectropión, doctores, es básicamente la caída, la eversión del párpado, como estás viendo en la imagen, ¿no? Está evertido el párpado. Entonces, al estar evertido, hay una eversión del párpado, ¿ya? Lo más frecuente senil, ¿ya? Lo más frecuente senil es que se va a exponer lo que viene a ser la córnea y se complica por eso el ectropión
se complica, por eso el ectropión, ¿ya? Se complica con una llamada queratopatía de exposición. ¿Ya? Queratopatía de exposición. Porque al exponerse la córnea se genera inflamación de la córnea. ¿Ya? Esa es la complicación típica del ectropio. ¿Ya? Luego tenemos la ptosis palpebral, que es la caída del párpado. Y acá lo que tienes que recordar es algunas causas, ¿no?, que van con una ptosis palpebral. Por ejemplo, la congénita, ¿no es cierto?, que lo vemos junto con ambliopía, que es el ojo perezoso, estrabismo. La neurogénica, característico por la parálisis del tercer par craneal, ¿ya? Y en esta de acá, lo que vamos a ver es que en la parálisis del tercer par craneal, recuerden, el paciente va a tener ptosis, va a tener diplopia y vamos a fijarnos en la pupila, ¿correcto? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando se paraliza el tercer par, estás afectando al músculo elevador del párpado, ¿no? Porque acuérdate, el tercer par tiene inervación para el elevador del párpado y tiene también ramas sensitivas parasimpáticas. Ojo, parasimpáticas. Entonces, la parálisis del tercer par puede ser la parálisis del nervio, ¿ya? O sea, la inflamación del nervio, producto de la diabetes, producto de la hipertensión, ¿no? Y esa es la mononeuropatía. Entonces te da tu ptosis, tu diplopia, descartar parálisis de tercer par. Pero cuando tú veas que se acompaña de midriasis, o sea, una ptosis, diplopia y midriasis, es porque está comprometiéndose el núcleo del tercer par craneal. ¿Cómo se llama el núcleo del tercer par craneal? Recuerden por neurología, el núcleo de Edinger-Westphal. Estamos, el núcleo de Edinger-Westphal. Entonces ahí se está comprimiendo el tercer par, el núcleo, cuando vemos ptosis, diplopia y midriasis. ¿Correcto? Ahí vemos. Entonces, ¿ahí qué debemos descartar, doctores? Aneurisma de la comunicante posterior. Aneurisma de la comunicante posterior. ¿Ya? Entonces eso deben recordar, porque recuerda que el núcleo del tercer par está en el mesencéfalo, ¿no? Entonces por eso descartar un aneurisma de la comunicante posterior, ¿ya? Entonces una cosa es ver ptosis, ver diplopia por una parálisis del tercer par, pero si este se acompaña de una midriasis, hay que obviamente buscar que se está comprimiendo el núcleo del tercer par y debemos ahí descartar aneurisma de la comunicante posterior. Otra causa de ptosis neurogénica es el síndrome de Horner, ¿no? De Claude Bernard Horner, que va con ptosis, miosis, enoftalmos, anhidrosis de la hemicara, ¿no? Son los datos del famoso síndrome de Horner, ¿no? Repito, ptosis, anhidrosis, miosis, enoftalmos. Entonces, ese es el síndrome de Claude Bernard Horner, donde vemos alteración de ¿quién? De la cadena simpática. Acá se lesiona la cadena simpática, ¿no es cierto? ¿Y por qué al lesionarse el simpático el párpado se cae? Porque hay un músculo que ayuda a elevar el párpado, pero que tiene inervación simpática. ¿Cómo se llama? Músculo de Müller. Músculo de Müller. Ese es el músculo que se afecta en un síndrome de Horner, que recibe inervación simpática. Entonces, como en el síndrome de Horner se compromete la cadena simpática, entonces este músculo de Müller pierde consistencia y por eso el párpado se cae, ¿ya? Muy bien, recuerden ese detalle. Otra causa también de ptosis es la miastenia, ¿no? Un problema neuromuscular de los receptores nicotínicos que hay en la unión neuromuscular. Ahí sí puede ser incluso bilateral la ptosis, ¿no? Junto con fatiga, diplopia, etc. ¿Ya? Ahí sí la pupila no está alterada, no está como en el síndrome de Horner que hay miosis. En la miastenia no hay alteración de la pupila, por si acaso.
Vamos con patología inflamatoria de la órbita. ¿Ya? Acá quiero que recuerden los dos tipos de celulitis, ¿no? La periorbitaria preseptal, que es la leve, la moderada, pero luego tenemos la grave, que es la orbitaria o poseptal. Tienen que diferenciar ambos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de celulitis periorbitaria o preseptal, estamos hablando de aquella celulitis que está anterior, ¿no? O la inflamación anterior al tabique orbitario. Estas patologías inflamatorias de la órbita, recuerden que son complicaciones de una sinusitis generalmente. Por eso nos dan como antecedente, ¿no? Niño con sinusitis, porque generalmente se ve en la edad pediátrica, ¿ya? Niño con sinusitis. Y en los niños recuerden que la sinusitis más frecuente es la etmoidal, ¿ya? También pueden ser por traumatismos, ¿no? Pero característicamente son complicaciones de rhinosinusitis bacterianas, ¿ya? Entonces, en el caso de la periorbitario preseptal, nos van a decir dolor ocular, párpado hinchado, eritematoso, la agudeza visual está normal, ¿ya? Como estamos viendo ahí en la imagen, ¿no? Entonces veo eso en la imagen, miren cómo está, ¿no? la zona periorbitaria inflamada, eritematosa, con dolor, pero el paciente ve bien, ojo, el paciente puede mover el ojo sin ningún problema, no hay afectación de los músculos extraoculares. Entonces ahí hablamos de una celulitis periorbitaria o preseptal, cuyo manejo es por antibióticos de amplio espectro por vía oral, ¿no? Mientras lo tolere el paciente, ¿ya? En cambio, la poseptal u orbitaria, o sea, ya se inflama el contenido posterior al tabique orbitario. Entonces, y posterior al tabique periorbitario, ¿qué tenemos? Los músculos extraoculares. Entonces, este ya va a ser más grave, más severo. Por eso, cuando tú sospechas de una celulitis orbitaria o poseptal, busca estos datos. 1, que el ojo está protruido, proptosis. Entonces, si te dicen proptosis, exoftalmos, esa es una celulitis orbitaria o poseptal. Si te dicen que se ha paralizado los músculos extraoculares, oftalmoplejía, también, ¿correcto? También tienes que darte cuenta que es de este tipo de celulitis. El paciente no puede mover el ojo. O tiene disminución de agudeza visual, ¿correcto? Disminución de agudeza visual. Entonces, ahí también debes sospechar de una celulitis orbitaria o poseptal, porque ninguno de estos datos la vas a encontrar en la periorbitaria o poseptal, ¿ya? Entonces, cuando te hablen de proptosis o oftalmos, de oftalmoplejía, el paciente no puede mover el ojo, visión borrosa, tienes que pensar en tu celulitis orbitaria o poseptal, ¿ya? Que se complica, mucho cuidado. Cuando te dice que ya se complica al ojo contralateral, o sea, se afecta ya a ambos ojos, ¿no? Se afecta el ojo contralateral, es porque la orbitaria se ha complicado con trombosis del seno venoso cavernoso. Trombosis del seno cavernoso es una complicación de la celulitis orbitaria o poseptal. Sospecharla cuando ya tenemos compromiso del ojo contralateral, doctores, contralateral, ¿correcto? Entonces este es más severo, ¿no? Más grave. Por eso acá ya también el antibiótico es por vía parenteral. Por vía parenteral de amplio espectro, con vancomicina, ceftriaxona, para tratar una celulitis orbitaria o poseptal, ¿ya? Por favor, diferencien, son dos cuadros distintos, ¿ya? Es uno leve, moderado, periorbitario preseptal. Severo, que te deja oftalmos, parálisis de la mirada, visión borrosa, celulitis orbitaria, ¿ya? Y si compromete el ojo contralateral, trombosis del seno cavernoso.
Luego tenemos acá patología del sistema lagrimal. ¿Ya? Acá rápidamente vamos a ver las definiciones. ¿Ya? Cuando se inflama la glándula lagrimal, eso se llama dacrioadenitis, que lo estás viendo ahí en el gráfico. Dacrioadenitis, inflamación de la glándula lagrimal. ¿Dónde está ubicada la glándula lagrimal, doctores? En el ángulo superexterno del globo ocular. Entonces ahí está, miren, ángulo superexterno del globo ocular. ¿Ya? Entonces esa es la famosa dacrioadenitis. ¿Ya? Hay dos tipos, la aguda y la crónica. La aguda, generalmente causadas por virus, ¿ya? Virus, generan dolor, genera tumefacción, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Pero también hay dacrioadenitis bacterianas, y nuevamente ahí destaca Staphylococcus aureus, ¿ya? En la bacteriana, Staphylococcus aureus. La crónica sí es indolora, ¿ya? Hay dacrioadenitis crónicas, solo está tumefacto, pero es indoloro, ¿no? Y ahí hay que descartar infecciones crónicas como tuberculosis, ¿no? También linfomas que invaden, ¿no? Acuérdense del síndrome de Mikulicz, que invade glándulas, ¿ya? De los linfomas. Entonces ahí tenemos, ¿no? La famosa dacrioadenitis, que es la inflamación de la glándula lagrimal principal, ¿ya? La dacriocistitis, no te confundas, es la inflamación del saco lagrimal. Por eso miren dónde es la tumefacción, en el canto interno del ojo, en la parte interna del ojo. Entonces, inflamación del saco lagrimal, dacriocistitis. Acá el paciente tiene lagrimeo, tiene epífora constante, ¿no? Epífora, lagrimeo y tumefacción del canto interno, como estás viendo, ¿ya? Esa es la famosa dacriocistitis, inflamación del saco lagrimal, que también puede ser viral, puede ser bacteriano por Staphylococcus aureus frecuentemente, ¿no? Por eso hay que dar tratamiento a base de antibióticos, ¿correcto? Y si no hay respuesta, muchas veces las dacriocistitis hay que operarlas. Cuando son crónicas, cuando son recurrentes, hay que operar esa inflamación, pues, del saco lagrimal. La cirugía se llama dacriocistorrinostomía. Dacriocistorrinostomía. ¿Estamos? Muy bien. Entonces hay que acordarnos de estos dos cuadros, ¿ya? Muy bien. Hacerles recordar también que se puede inflamar los canalículos lagrimales, ¿ya? Y ahí, ojo, el origen es diferente. Cuando nos dicen una dacrioadenitis, una dacriocistitis bacteriana, pensamos en Staphylococcus aureus. Pero cuando nos dicen una canaliculitis, canalículos lagrimales inflamados, infectados, pensar en otra bacteria, doctores. Actinomyces. Actinomyces, cuando es inflamación de los canalículos, ¿ya? Y la dacroestenosis es básicamente la obstrucción del conducto nasolagrimal. Recuerden que el conducto nasolagrimal conecta, ¿no? Lo que es el drenaje lagrimal con el meato inferior de las fosas nasales, ¿no? Entonces, esa obstrucción del conducto nasolagrimal se conoce con el nombre de dacrioestenosis. Es algo característico en los lactantes, en los recién nacidos, la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal, que va a cursar con lagrimeo, ¿ya? Cuando te dicen simplemente así, lactante con lagrimeo constante, con epífora constante, entonces una dacrioestenosis. Pensar en una dacrioestenosis. ¿Por qué recordarnos de esta patología? Porque el 90% de los lactantes con dacrioestenosis se resuelven con un masaje. Ese es el tratamiento, masaje del canto interno. Entonces, recuerden, en los niñitos, la dacrioestenosis congénita, el 90% se resuelve con un masaje del canto interno, ¿ya? Si no responde al masaje del canto interno, luego ya vienen otros tratamientos específicos como el colocar una sonda, ¿no? Hacer un sondaje con el tubo de Jones, o ya lo último, que es la cirugía, ¿no? La cirugía, que también se conoce con el nombre de dacriocistorrinostomía. Dacriocistorrinostomía, ¿ya? La cirugía por la obstrucción cuando ya no responde a ninguna medida, ¿no? Pero acá el dato interesante es que la mayoría de los lactantes responde al masaje del canto interno.
En el caso del ojo seco, también llamado xeroftalmia, recordar que hay dos tipos. Uno llamado acuodeficiente, porque recordemos que la lágrima, ¿no?, tiene tres capas, ¿no? Recuerden la mnemotecnia MAL, tres capas, ¿no? MAL, de adentro hacia afuera. M de mucina, ¿no?, que es la capa que está más pegadita a la córnea. A de acuosa y L de lipídica. ¿Ya? Tiene tres capas la lágrima, ¿ya?, de adentro hacia afuera. Mucina, agua y lipídica. ¿Ya? Entonces, cuando se afecta la capa más gruesa, que es la acuosa, la capa del medio, o sea, porque no se está formando la película acuosa de las lágrimas, porque hay una inflamación de la glándula lagrimal principal, de las accesorias, etc. Entonces ahí hablamos de el ojo seco acuodeficiente, ¿ya? Y eso es característico del síndrome seco, el llamado síndrome de Sjögren, ¿ya? El síndrome de Sjögren, que va con boca seca, ojo seco, etcétera, ¿no? Miren, entonces ahí están las tres capas, ¿no? La de verde, que es la mucina, la acuosa, la de celeste, y lipídica, la amarilla, ¿no? Entonces cuando se afecta la capa del medio, la acuosa, hablamos de acuodeficiente. En síndrome de Sjögren, en dacroestenosis, en bloqueo del reflejo del párpado, del parpadeo, porque eso nos ayuda a lagrimar, o fármacos, ¿no?, irritantes también pueden producir este tipo de ojo seco. O el evaporativo, que es cuando está afectado la última capa de la película lagrimal, la capa lipídica, porque justamente es su función. La capa lipídica, que es esa capa lipídica formada por las glándulas sebáceas, meibomio, 6, forman esta capa lipídica que evita la evaporación de las lágrimas. Entonces, cuando es defectuoso, se evapora, ¿no? Y por eso se llama ojo seco evaporativo, ¿no? Entonces, es por falta de grasa, baja frecuencia del parpadeo, ¿no es cierto? O puede ser también por déficit de vitamina A. El déficit de vitamina A, recuerden, te genera ojo seco, ceguera nocturna, lo típico que se conoce con el nombre de manchas de Vitot. ¿Te acuerdas? Manchas de Vitot en la esclera, ¿no? O el uso de lente de contacto también te produce ojo seco evaporativo, ¿ya? Entonces acá recordar el síndrome de Sjögren, que te da un ojo seco acuodeficiente, y el déficit de vitamina A, que te da ojo seco evaporativo, ¿ya? Son dos cuadros, ¿no es cierto?, diferentes, ¿ya? Incluso también las pruebas diagnósticas son diferentes. En el ojo seco acuodeficiente producido por síndrome de Sjögren tenemos el famoso test de Schimmer, acuérdense, test de Schimmer, que mide la producción de lágrima, ¿no? Y en cambio en el ojo seco evaporativo tenemos el test de ruptura de película lagrimal, así se llama, test o tiempo de ruptura de película lagrimal, ¿ya? Entonces son dos cuadros diferentes que deben acordarse. Y finalmente vamos a ver la parálisis de los pares craneales, ¿ya? Acá hacerles recordar, ¿no?, los tres pares craneales, el motor ocular común, el troclear o cuarto y el sexto, que es el motor ocular común, ¿verdad? Ya está. Acá simplemente recordarles, ¿no? Vamos a ir de atrás hacia adelante, ¿ya? Miren, el motor ocular común, perdón, el motor ocular externo es acá, ¿no? Está mal, lapsus. Acá está mal, es el motor ocular externo, ¿no? Claro, porque el sexto inerva el motor ocular externo. El cuarto, patético troclear, recuerda que inerva el oblicuo superior. Y todos los demás es inervado por el tercero, por eso se llama motor ocular común, porque te inerva a todos, incluido el elevador del párpado, ¿no? Excepto el oblicuo superior, que es por el cuarto, y el recto externo, que es por el sexto, ¿verdad? Muy bien, ¿qué pasa cuando se lesiona el motor ocular común? Parálisis del tercer par. Tosis, doctores, rápidamente, tosis, diplopia, tosis, parálisis del tercer par, ¿ya? Cuando nos dicen entonces la caída del párpado, ¿ya?, diplopia, entonces ahí parálisis del tercer par. Si la pupila está normal,
entonces pensar en hipertensión, en diabetes como causa de la parálisis del tercer par. Pero si la pupila está en midriasis, recuerden que acá debemos descartar un aneurisma de la comunicante posterior, porque está comprimiendo el nervio. La hipertensión, la diabetes afecta el nervio. En cambio, el aneurisma de la comunicante posterior afecta el núcleo del tercer par. Entonces, al afectar el núcleo, no solo te da ptosis, diplopia, sino también te aumenta el diámetro de la pupila. Ese es el dato, ¿ya? Muy bien. En el caso del troclear, ¿no es cierto? Ahí está, miren, cuando vean ahí entonces ptosis, diplopia, y miren cómo está la pupila, midriática, ¿no? Entonces, descartar aneurisma de la comunicante posterior, ¿ya? Y acá, parálisis del patético troclear, o sea, del oblicuo superior, nos va a dar un estrabismo, ¿ya? Un estrabismo en el plano vertical, un estrabismo en el plano vertical, ¿ya? El oblicuo superior te hace mirar hacia abajo, entonces cuando se lesiona el cuarto, y por ende el oblicuo superior, miren cómo se va la mirada hacia arriba y hacia adentro, hacia arriba y hacia adentro. Entonces nos da un estrabismo en el plano vertical, ¿ya? Generalmente por traumatismo se lesiona el patético o troclear, ¿ya? Por trauma. Y el sexto es característico, te lo van a preguntar. Cuando hay lesión del sexto par craneal, ¿qué pasa con el ojo? Se va hacia adentro, ¿no? Porque el sexto inerva el recto externo, que es el que te hace sacar el ojo. Entonces, si se lesiona el sexto, el ojo se va hacia adentro. Entonces, eso se llama estrabismo en el plano horizontal, o más conocido con el nombre de estrabismo convergente, porque el ojo se va hacia dentro, medial, aducido. Entonces, ahí, lesión del sexto par craneal, que también por traumatismos, o acuérdate, en neurocirugía, es el par craneal que suele lesionarse cuando hay una hipertensión endocraniana, ¿no? Un estrabismo convergente por parálisis del sexto par. Muy bien, justamente cuando hablamos de una asimetría en los globos oculares, estamos hablando del famoso estrabismo, ¿ya? Cuando hay una asimetría, se pierde la simetría de los globos oculares. Este es un ojo normal, como podemos ver, miren, ambos son simétricos, el punto luminoso está en el centro de la pupila, pero ya esto ya no. Miren cómo acá ha perdido la simetría, ¿no es cierto? El ojo está hacia adentro. Esta es una endotropía, porque está hacia adentro, endotropía. Este está hacia afuera, exotropía, ¿no? Puede estar arriba, hacia abajo, etcétera, ¿no? Muy bien, en los lactantes o recién nacidos hay que darnos cuenta, ¿no? Del estrabismo que puede tener un niño, porque esto lo va a llevar a una complicación, que es el famoso ojo perezoso o ambliopía, ¿ya? Por eso hay que, ¿no? Hay que descartarlo, ¿ya? Con lo que se llama el reflejo del ojo rojo, ¿ya? El reflejo del ojo rojo. Cuando el reflejo del ojo rojo está muy intenso en un niño, es que debemos descartar un estrabismo. Reflejo del ojo rojo intenso, descartar estrabismo en niños, ¿correcto? Muy bien. Hay el pseudoestrabismo, mucho cuidado, por el pliegue epicántico, que puede presentarse en un niño, ¿ya? Entonces dicen pseudoestrabismo. Ah, eso es por el pliegue epicántico, ¿no? Pero cuando le hagas su reflejo del ojo rojo, va a estar normal. Ahí te das cuenta que es un pseudoestrabismo, ¿ya? En el caso de niños mayores, ya a veces el estrabismo es latente, ¿no? En los adultos, niños, el estrabismo es latente, por eso a ese estrabismo latente se le conoce con el nombre de forias, ¿ya? Forias son estrabismos latentes. Entonces, ¿cómo lo inducimos? Haciendo esta técnica, miren, del famoso Cover-Test, ¿ya? Cover-Test, así se llama, ¿ya? La prueba de Cover-Test, o tapar uno de los ojos, hace que el estrabismo se manifieste de forma más florida, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve el Cover-Test? Para el diagnóstico de estrabismos latentes, conocidos con el nombre de forias, ¿ya? Forias. Muy bien, doctores.